Si tuvieras que elegir al depredador más peligroso del océano, probablemente pensarías en un tiburón blanco, tal vez en un enorme cocodrilo marino, o incluso en una ballena asesina. Y curiosamente, esa última respuesta estaría a medio camino entre la verdad y el error. Porque la orca sí es el depredador supremo del océano. Puede cazar tiburones, focas, delfines e incluso ballenas que pesan varias decenas de toneladas. No existe prácticamente ningún animal marino que esté fuera de su alcance. Pero aquí aparece un dato que cambia toda la historia. En toda la historia registrada, no existe un solo caso confirmado de una orca salvaje matando deliberadamente a un ser humano. Ni uno solo. Cero. Y eso resulta extraño. Porque hablamos de un animal que mide hasta 9 metros, pesa más de 10 toneladas y posee una inteligencia que en algunos aspectos rivaliza con la nuestra. Entonces la verdadera pregunta no es por qué las orcas son tan peligrosas. La verdadera pregunta es por qué nosotros no estamos entre sus víctimas. La respuesta no tiene nada que ver con la fuerza, tampoco con el miedo. Y cuando la entiendes, empiezas a mirar a este animal de una forma completamente distinta. Lo primero que debemos aclarar es que el nombre con el que casi todo el mundo la conoce está equivocado. Ballena asesina. Son dos errores en dos palabras, porque la orca no es una ballena. Es un delfín. De hecho, es el delfín más grande que existe sobre la Tierra. Los machos pueden superar los 9 metros de longitud y alcanzar más de 10 toneladas de peso. Es como poner dos automóviles uno detrás del otro, pero vivos. Entonces, ¿de dónde salió ese nombre? Hace varios siglos, los marineros españoles observaban cómo estos animales cazaban grandes ballenas, y comenzaron a llamarlas asesinas de ballenas. Con el paso del tiempo, las palabras terminaron invirtiéndose, y así nació el nombre de ballena asesina, un error que lleva más de 500 años repitiéndose. Pero eso tampoco describe realmente a la orca, porque aunque sea uno de los depredadores más poderosos del planeta, su cuerpo no está construido únicamente para matar. Está construido para hacerlo de la forma más eficiente posible. Su color blanco y negro no es un capricho de la naturaleza, es un sistema de camuflaje. Cuando un animal la observa desde arriba, su espalda negra se mezcla con la oscuridad del océano. Cuando la observa desde abajo, su vientre blanco desaparece entre la luz que atraviesa la superficie. La presa prácticamente deja de verla. Es la misma estrategia utilizada por tiburones, pingüinos y muchos otros animales marinos, pero llevada a un nivel extraordinario. Y luego está su velocidad. Una orca puede alcanzar aproximadamente 55 kilómetros por hora bajo el agua. Puede que no parezca impresionante comparado con un automóvil, pero imagina mover 10 toneladas de músculo a esa velocidad, utilizando únicamente la fuerza de una cola. No debería ser posible. Sin embargo, lo consigue gracias a un cuerpo que funciona como un gigantesco resorte biológico. Cada movimiento de su cola almacena parte de la energía y la reutiliza en el siguiente impulso. Es un sistema tan eficiente que ingenieros de todo el mundo siguen estudiándolo para desarrollar nuevos diseños submarinos. Y lo más increíble es que este depredador vive prácticamente en todos los océanos del planeta. Ártico, Antártida, océanos tropicales, costas de Europa, Pacífico, Atlántico. Donde exista suficiente alimento, pueden aparecer orcas, pero aquí la historia empieza a ponerse realmente interesante. Porque aunque todas parecen iguales, no todas viven de la misma manera. En algunas zonas existen grupos que comen exclusivamente peces, otros solo cazan mamíferos marinos. Y lo sorprendente es que ambos grupos pueden vivir en las mismas aguas durante toda su vida sin mezclarse jamás. Se cruzan, se observan y siguen su camino, como si pertenecieran a mundos completamente distintos. Los científicos llevan décadas estudiando este comportamiento y muchos creen que la diferencia ya no es únicamente genética.
Es cultural. Cada grupo enseña a sus crías una forma distinta de vivir, de comunicarse y de alimentarse. No nacen sabiendo qué deben cazar. Lo aprenden, y esa enseñanza pasa de generación en generación, exactamente igual que ocurre con los seres humanos. Por eso, para entender realmente a las orcas, primero hay que olvidarse de la imagen del depredador solitario, porque una orca nunca está sola. Vive rodeada de su familia. Y esa familia funciona de una manera que ha dejado sorprendidos incluso a muchos biólogos. Aquí no manda el macho más grande, ni el más fuerte, ni el más agresivo. La líder suele ser la hembra más anciana de toda la familia, la matriarca. Ella recuerda rutas migratorias que nadie más conoce. Sabe dónde encontrar alimento cuando escasea y recuerda lugares que la manada no visita desde hace décadas. En otras palabras, ella es la memoria del grupo. Y aquí aparece uno de los fenómenos más extraordinarios de todo el reino animal. Las hembras de orca pasan por la menopausia. Sí, exactamente igual que los seres humanos. En la mayoría de los animales, las hembras continúan reproduciéndose prácticamente hasta el final de su vida. Las orcas no. Dejan de tener crías muchos años antes de morir. Y durante décadas los científicos no entendían por qué la evolución conservaría algo así. Hasta que descubrieron una respuesta fascinante. Cuando la matriarca deja de invertir energía en criar nuevos hijos, dedica todo su esfuerzo a mantener con vida a los que ya existen. Se convierte en la guía, en la estratega, en la biblioteca viviente de toda la familia. Y cuando ella desaparece, ocurre algo preocupante. Las probabilidades de supervivencia del resto del grupo disminuyen de forma inmediata. Porque no solo han perdido a una madre, han perdido la memoria de varias generaciones. Y eso demuestra que la inteligencia de una orca no consiste únicamente en resolver problemas. Consiste en transmitir conocimiento, en enseñar, en recordar, y quizá esa sea la característica que más la acerca a nosotros. Pero si todo esto ya parece increíble, todavía no has visto cómo cazan, porque lo que hacen las orcas cuando trabajan en equipo parece más propio de un grupo de estrategas militares que de un grupo de animales salvajes. Pero si todo esto ya parece increíble, todavía no has visto cómo cazan, porque una orca no improvisa, planifica. Y cuando un grupo de orcas decide atacar, cada individuo sabe exactamente cuál es su papel antes de que empiece la cacería. No persiguen a lo loco. No dependen únicamente de la fuerza. Utilizan estrategia, comunicación y una coordinación que pocas especies del planeta pueden igualar. Uno de los ejemplos más impresionantes ocurre en las costas de la península Valdés, en Argentina. Allí las crías de león marino descansan tranquilamente sobre la playa creyendo que el océano es el único lugar peligroso. Entonces aparece una orca, y hace algo que ningún otro cetáceo debería hacer. Se lanza voluntariamente contra la arena. Durante unos segundos queda completamente fuera del agua mientras captura a la cría con la boca. Si calcula mal la distancia, muere. Una orca varada apenas puede mover varias toneladas de peso sobre tierra firme. Cada ataque es una apuesta enorme. Y precisamente por eso las madres tardan años en enseñar esta técnica a sus crías. Primero las acercan lentamente a la orilla para que aprendan a sentir la arena bajo el cuerpo. Después, les muestran cómo regresar utilizando el impulso de las olas. Solo mucho tiempo después, permiten que intenten capturar una presa. Y cuando una cría se equivoca, la madre permanece a su lado hasta conseguir que vuelva al agua. No es un comportamiento instintivo. Es una habilidad que se enseña, exactamente igual que un padre enseñando a su hijo. Pero esa no es la técnica más sorprendente. En la Antártida utilizan una estrategia completamente distinta. Imagina una foca descansando sobre un bloque de hielo flotante. A simple vista parece completamente segura. Ningún depredador terrestre puede alcanzarla, y ningún pez puede subir hasta allí. Sin embargo,
Las orcas encontraron una solución. Varias nadan juntas bajo el hielo, se colocan perfectamente alineadas y aceleran al mismo tiempo. Cuando todas golpean el agua de forma sincronizada, generan una enorme ola que rompe el hielo o lo inclina lo suficiente para lanzar a la foca al mar. Solo entonces comienza la persecución. Lo impresionante no es únicamente la ola, es la coordinación. Todas deben acelerar exactamente en el momento correcto, con la velocidad correcta y desde el ángulo correcto. Un pequeño error arruinaría todo el ataque, pero rara vez ocurre, porque llevan generaciones perfeccionando la misma estrategia. Y entonces descubrimos que incluso animales mucho más grandes tampoco están a salvo. Las orcas también cazan ballenas. Sí, ballenas. Animales que pesan varias decenas de toneladas. Una sola orca jamás podría hacerlo, pero una familia entera sí. Mientras unas distraen a la madre golpeándola por los costados, otras se concentran únicamente en separar a la cría. Después impiden que suba a respirar. El ataque puede durar horas, se relevan constantemente. Unas descansan mientras otras continúan empujando. Y cuando finalmente consiguen el objetivo, no actúan con desesperación. Seleccionan únicamente las partes más nutritivas del cuerpo, como si supieran exactamente qué órgano les aporta más energía. Y aún así, existe un animal al que incluso los tiburones consideran mucho más aterrador que ellos mismos: la orca. Durante años los científicos observaron un fenómeno extraño frente a las costas de Sudáfrica. Los grandes tiburones blancos comenzaban a desaparecer sin explicación. No cambiaban de zona poco a poco. Simplemente desaparecían. La respuesta llegó cuando encontraron varios tiburones flotando muertos. Todos presentaban exactamente la misma herida. El hígado había desaparecido. Solo el hígado. Las orcas habían aprendido que ese órgano concentra enormes cantidades de grasa y energía, así que ignoraban casi todo el resto del cuerpo. Extraían únicamente la parte más valiosa, y se marchaban. Lo más sorprendente ocurrió después. Cuando las orcas aparecían en una zona, los tiburones blancos abandonaban el lugar durante semanas o incluso meses. El mayor depredador del océano, escapando de otro depredador. Eso dice mucho sobre quién ocupa realmente la cima de la cadena alimenticia. Pero quizá nada resulta tan impresionante como su cerebro. El cerebro de una orca puede pesar entre 5 y casi 7 kilogramos. Es varias veces más pesado que el nuestro. Aunque el tamaño por sí solo no significa inteligencia, lo realmente importante está en otra parte, en la enorme cantidad de pliegues que posee su corteza cerebral. Esos pliegues permiten alojar una cantidad gigantesca de neuronas en un espacio relativamente compacto, y algunas regiones relacionadas con las emociones, la memoria y la empatía están especialmente desarrolladas. Eso ayuda a explicar comportamientos que durante mucho tiempo parecían exclusivamente humanos. Las orcas ayudan a individuos heridos, protegen a los más débiles, comparten alimento, y son capaces de reconocer a familiares incluso después de muchos años separados. En 2018, una imagen dio la vuelta al mundo. Una hembra perdió a su cría recién nacida. Durante 17 días, la empujó sobre la superficie del agua para impedir que el pequeño cuerpo se hundiera. Cada vez que el cuerpo caía, ella volvía a levantarlo, una y otra vez, durante más de 2 semanas. El resto de la familia permaneció a su lado acompañándola durante todo ese tiempo. Los investigadores reconocieron que era imposible observar aquella escena sin sentirse profundamente conmovidos. Y entonces volvemos a la pregunta con la que empezó este video. Si un animal así puede derrotar tiburones, si puede derribar ballenas, si posee una inteligencia extraordinaria, ¿por qué nunca nos caza? La explicación más aceptada es sorprendentemente sencilla, porque nunca aprendió a hacerlo. Las orcas transmiten casi todo su conocimiento de madres a hijos. ¿Qué comer? ¿Cómo cazar? ¿Dónde buscar alimento?
Y durante miles de generaciones ningún grupo enseñó que los seres humanos formaran parte del menú. Para ellas simplemente somos otra cosa, algo desconocido, algo que no pertenece a su cultura de caza. Eso explica por qué en libertad no existe un solo caso confirmado de una orca matando deliberadamente a una persona. En cautiverio la historia cambia. Han ocurrido ataques, incluso mortales, pero hablamos de animales separados de su familia, confinados durante años en espacios infinitamente más pequeños que el océano donde evolucionaron. Es una realidad completamente distinta. Quizá por eso la verdadera pregunta nunca fue por qué la llaman ballena asesina. La verdadera pregunta es por qué un animal con semejante poder ha elegido ignorarnos durante toda su historia. Puede destruir casi cualquier criatura del océano. Podría hacerlo con nosotros. Y, sin embargo, no lo hace. Tal vez porque la orca nunca fue simplemente un depredador. Tal vez siempre fue algo mucho más complejo. Una familia, una cultura, una memoria que lleva millones de años recorriendo los océanos. Y cuanto más aprendemos sobre ellas, menos miedo inspiran y mucho más respeto merecen.